¿quiero tener un taller como negocio o quiero tener un taller como un autoempleo de 8 a 5 hasta que me vea viejito y ya? O sea, realmente esa era mi duda, por eso me desaparecí tanto tiempo, incluso los videos. No sabía si seguir o no, si dedicarme solo al taller, si ya dejar los videos, porque los dos se me mezclaban bastante. Y después de prácticamente ese momento de crisis, digamos, llegué a la conclusión, o más bien me puse a pensar cuál fue la razón para haber empezado el taller. Y pues precisamente la razón del inicio es el motivo por el cual quiero seguir. Pero hay cosas que les digo son muy diferentes a la hora ya de estar haciéndolo que pensándolo. Y por eso quiero volver con este video en donde voy a hablar sobre los mitos y las verdades de lo que algunas personas, clientes, dueños de taller, mecánicos que están empezando, pueden creer sobre la mecánica y sobre lo que yo en este tiempo, y basado también en experiencia ajena, he llegado a determinar que hay ciertas cosas que uno quiere hacerlas de una manera, pero no funcionan de esa manera. Gracias por visitar este canal. Acerca de estos pequeños Es todavía más difícil. el hecho de que puedas hacer reparaciones complicadas como estas Mito número 1. Un mecánico experimentado con tan solo escuchar el problema o conocer los síntomas debería saber que tiene mal el carro. Solo con escuchar un ruido o un síntoma no significa de que por tener experiencia ya se puede saber con total certeza qué tiene el carro o cuánto cuesta arreglarlo, por ejemplo. Lo cual son dos de las preguntas más frecuentes que estamos acostumbrados a escuchar los mecánicos por parte de los clientes. No cabe duda que mientras más experiencia es más sencillo determinar el punto de partida para las pruebas necesarias que comprueben las sospechas. Pero solo eso. Mito número 2. El diagnóstico consiste en conectar un escáner y ver qué tiene mal el carro. Esta idea viene especialmente de las tiendas de repuestos que tienen como objetivo comercial directamente los dueños de vehículos que prefieren arreglar sus carros ellos mismos o comprar el repuesto para que un mecánico se los cambie. Y es obvio que a la tienda de repuestos lo que les interesa es que les compren los repuestos. Y por eso le ofrecen el famoso escaneo gratuito, en donde a la final les dicen que la máquina manda a cambiar cierto repuesto. Por esta razón, cuando un taller pretende cobrar por un diagnóstico de verdad, el cliente reclama porque le cobramos solamente por conectar la máquina. Lo cierto es que el diagnóstico es la parte menos rentable y la más difícil de todos los servicios que se ofrecen normalmente en un taller mecánico. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico realmente? Para intentar explicarlo mejor, imaginemos que es algo similar a cuando nos encontramos enfermos y vamos al doctor. Lo primero es los síntomas. Preguntan por el historial médico, normalmente revisan cómo late el corazón, te pesan, te envían a hacer ciertas pruebas en un laboratorio para que después el doctor con todos esos datos determine cuál sería el mejor tratamiento para nuestra condición. Ahora imagínate que al momento de llegar a la consulta con el doctor te preguntan cosas como si sigo el tratamiento ya no me cobra la consulta, si me cobra la consulta me hace los exámenes gratis, si me hace los exámenes me va a decir cuánto me va a costar curarme. O incluso, antes de que me haga ningún examen, quiero saber si va a ser muy caro curarme, porque si va a ser así, mejor no quiero hacerme los exámenes. Al menos para mí suenan muy descabelladas estas preguntas, sabiendo que el doctor necesita basar las respuestas en las cosas que el paciente quiere evitar gastar. En la mecánica sucede exactamente lo mismo. Necesitamos conocer los síntomas, saber el historial del carro para determinar si alguna reparación anterior o la falta de mantenimiento podrían estar jugando un papel en la falla. Una vez en la revisión, dependiendo del síntoma, deberemos verificar aspectos generales como cuánta gasolina tiene, nivel de aceite, fluidos, presión de llantas, etc. Luego podríamos hacer pruebas más específicas, como podría ser prueba de compresión de motor, prueba de balanceo de ruedas, obtener diagramas eléctricos para perseguir cierta falla, o usar equipos especializados de diagnóstico para pruebas químicas o eléctricas, entre tantas otras. Dependerá de la cantidad y el tipo de pruebas que se haga, el costo final del diagnóstico. Saludos a los 2700 suscriptores que tenemos actualmente. Me gustaría que hablaras de cómo cobras el diagnóstico en Estados Unidos y qué tiempo te exiges tú para resolver o decidir si ya no es rentable seguir con el diagnóstico. El diagnóstico viene cuando nosotros no somos capaces de encontrar esa falla por el cual el cliente llegó al taller.
vendo una hora mandatoria de diagnóstico en donde me voy a meter a rebuscar el problema para al menos saber por dónde agarrar. Por lo general en esos diagnósticos siempre pierdo porque como no sé por dónde partir, siempre me tardo más. Pero el cliente no tiene la culpa de eso. Hay veces donde por más seguro que esté, me falla. Sin embargo, nosotros tenemos una política sobre el diagnóstico que solo cobramos al cliente cuando realmente le damos la respuesta acertada. Si nos equivocamos, pues como digo, el cliente no tiene la culpa. El cliente tiene que pagar por el trabajo que nosotros le estamos dando, por el tiempo de ahorita y por todos los años atrás que hemos tenido que sacrificar para saber lo que le estamos ofreciendo. Cobramos una hora y ya vamos 2, y vamos 3, y vamos 4 horas y no sabemos qué pasa. ¿Se debe parar o no? Yo soy un poco terco en ese caso. Casi nunca dejo ir un diagnóstico siempre y cuando el cliente esté dispuesto a pagar. Incluso ha habido diagnósticos que me han tomado días y a veces he podido encontrar el problema y a veces no. Pero si no somos capaces de determinar la falla con todo y eso atrás, entonces el cliente no tiene por qué pagar. Ese es mi punto de vista. Hay talleres que igual se arreglen o no arreglen o diagnostiquen bien o mal o encuentren la respuesta o no, igual cobran. Eso es cosa de ellos. Yo sinceramente no he logrado entender esa filosofía. Dependerá de la cantidad y el tipo de pruebas que se haga, el costo final del diagnóstico, el cual normalmente se cobra en incrementos de 2 horas. Es decir, si en las primeras 2 horas somos capaces de entender y plantear un proceso o reparación específica para solucionar la falla, entonces el diagnóstico inicial será suficiente. En cambio, si en esas 2 primeras horas hemos determinado que la falla es consecuencia de múltiples problemas o existen sistemas que necesitan ser reparados antes de poder continuar con pruebas más exhaustivas, el cliente decidirá si está dispuesto a continuar con el proceso o simplemente nos detenemos allí. Igual a cuando un doctor, después de haber hecho exámenes, en ocasiones no descubre ninguna anomalía o descubre múltiples problemas que individualmente o combinados podrían causar los mismos síntomas. Así como no podríamos culpar al doctor por hacer todo lo posible por curarnos, creo que no deberían culparnos a los mecánicos por no poderles dar una respuesta 100% concluyente cada vez que hacemos un diagnóstico. Que por cierto, hay otro mito que viene por este lado. Mito 3. ¿El diagnóstico garantiza que el problema se arregla? No siempre. La verdad es que el diagnóstico nos acerca lo más posible a la resolución de un problema, y en la mayoría de circunstancias es posible y viable dictar un veredicto en donde el riesgo del resultado esté en el taller y no en el cliente. Volviendo a la comparación anterior, un doctor no porque haya estudiado la mayor parte de su vida siempre sabe de seguro que va a solucionar el malestar del paciente, y es demasiado común que recomienden tratamientos que en la mayoría de veces pueda funcionar, mientras habrá otras en donde no, y por lo tanto se tendrá que hacer nuevas pruebas para poder llegar a una conclusión. Pero bueno, el doctor está lidiando con asuntos más complejos y menos predecibles, podrán decir ustedes, e incluso con algunos que ni siquiera están en ningún libro, y pues se trata de una enfermedad nueva o una variante de la enfermedad en donde el tratamiento antiguo tal vez ya no funciona. Y tienen toda la razón en ese sentido. De ninguna manera pretendo igualar nuestra responsabilidad con la de un médico, donde en algunas ocasiones no puede equivocarse porque el paciente se le muere. Sin embargo, así como el doctor muchas veces se enfrenta a lo nuevo y desconocido, nosotros también lidiamos con lo impredecible y con escenarios que no están en ningún manual, pues ni el fabricante, con todos los años de desarrollo y pruebas de su diseño, puede predecir todos los tipos de problemas que podría tener su creación 10 o 20 años después de haberse fabricado. Como tampoco puede predecir de que alguien alteraría sus diseños para darle características que no fueron contemplados dentro de sus planes originales. Y allí se encuentran cosas como el tuning, por ejemplo, ahorradores de gasolinas, inventos raros que los dueños le ponen por ahí a sus vehículos, sea por estética o por otras razones. La misma física, o sea, la naturaleza a veces nos trae sorpresas con el tiempo, como por ejemplo ruidos que solo ocurren a altas velocidades e imposibles de duplicarlas dentro del taller para saber su origen, fallas intermitentes que permanecen a veces solamente cuando el cliente está manejando el carro y cuando llega al taller desaparecen. Hay muchas circunstancias raras que nos hemos encontrado mientras realizamos un diagnóstico.
Mito número 4. Trabajar arreglando carros es un negocio redondo. De esto andaba pensando yo 2 meses. Al igual que cualquier negocio, la industria de reparación y mantenimiento existe porque hay demanda, así que de hecho tiene que ser rentable si un taller tiene abiertas sus puertas. El problema es que la ganancia real es menor de lo que muchos imaginamos, especialmente cuando hablamos de talleres independientes como el nuestro, en donde en el escenario ideal deberíamos al menos generar un 20% de ganancia neta al año, pero en realidad es que algunos nos encontramos en márgenes del 2 al 7%. La mayor parte del dinero que un cliente paga en sus facturas se distribuye principalmente en salarios, repuestos, equipos y gastos del taller, como luz, agua y todo este tipo de cosas. Por lo tanto, convertir una mecánica de reparación en un verdadero negocio que genere al menos un 20% de ganancia neta es una tarea súper difícil que requiere ciertas habilidades que tal vez no todos tenemos. Mito número 5. Los mecánicos son todos unos ladrones, solo les gusta sacar dinero a los clientes incautos. Yo pensaba aquí que a mí nunca me podrían decir eso, pero también me lo han dicho. Los talleres automotrices no son diferentes a cualquier otro negocio. Existen personas con y sin escrúpulos en todas partes y no se limita nada más a los dueños de negocio o a los negocios, sino más bien a todas las personas en general. Pero la idea de que los talleres estafamos al cliente viene principalmente por 2 razones. La primera es que hay algunos mecánicos que aseguran resultados que no siempre pueden llegar a cumplir. Y cuando obtienen un reclamo de vuelta, entonces apenas le quieren explicar al cliente la cantidad de variantes de las que dependerá que obtenga el cliente el resultado que está buscando. Por lo tanto, la incompetencia es una de las principales razones para que un cliente perciba esto como una estafa. Y la segunda razón, en cambio, está hacia el lado del cliente, el cual cree que los mecánicos somos algo así como brujos, que con tan solo mentalizar o apretar un tornillo del carro va a estar como nuevo, cuando por años no se ha preocupado de darle los mantenimientos necesarios, lo que ha generado una montaña de problemas que resulta imposible reparar con solo un par de movimientos, y aún peor cuando el cliente no está dispuesto a gastar en reparaciones que requieren su vehículo, siendo este último caso el más visto, al menos desde nuestra perspectiva. Podría decir que el 90% de mecánicos y dueños de taller que conozco son personas éticas y entregadas al trabajo. El otro 10% lamentablemente sí existe y merece ser juzgado por las autoridades pertinentes. Conclusión: este trabajo es todo menos sencillo desde el punto de vista técnico y económico, ya que existen maneras más baratas y menos exigentes de poder llevar el pan a la mesa de nuestros hogares. Por lo tanto, quienes ya estamos aquí dentro de esta industria y decidimos quedarnos, no nos queda más que seguir aprendiendo y mejorando la manera en cómo servimos mejor a las personas que deciden confiar en nuestro trabajo, a las cuales les debemos realmente todo, ya que sin ellos nada de lo que alguna vez soñamos podría ser posible. Y hablando de eso, gracias a ti por mirar este video. Espero que hayas encontrado algo interesante o informativo.